A reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, "Abraham." "Here I am," he replied. Then God said, "Take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you." When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Then he reached out and took the knife to slaughter his son. But the Lord's messenger called to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he answered. "Do not lay your hand on the boy," said the messenger. "Do not do the least thing to him. I know now how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son." As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son. Again the Lord's messenger called to Abraham from heaven and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you acted as you did in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and in your descendants all the nations of the earth shall find blessing. All this because you obeyed my command." The word of the Lord. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. If Hermanos, who si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió? Aún más, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. From the shining cloud, En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominos vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus took Peter, James, En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro y a Juan y a Santiago, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. clothes became that Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. to them along with Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Then Peter said to Jesus, Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. hardly knew what to say. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Then a cloud came. Se formó una nube que los cubrió From the cloud came a y voice, salió una voz de la nube. my beloved son. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Suddenly looking around, De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que Jesús, solo con ellos. down from the mountain, Cuando bajaban de la montaña, not Jesús les mandó: to anyone, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. matter to themselves. Esto se les quedó grabado Questioning y discutían from the dead. qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. There are many clamoring voices in our world. Hay muchas And what voice voces listening to? falsas en el mundo que nos tientan. Christ, ¿Cuáles voces escuchamos? only voice that La voz de Cristo es la única voz que nos lleva al camino de la vida eterna, heaven, el cielo, our sure harbor, nuestro puerto seguro, that which our hearts long for. aquello que anhelan nuestros corazones. Ese es el peregrinaje de Cuaresma, Voice, escuchar la voz de Cristo. the challenge of that.
el desafío de ello. Second Sunday of Lent during all the third three Cada segundo domingo de Cuaresma durante el ciclo de 3 años A, B y C, la Iglesia nos presenta el misterio de la transfiguración del Señor. of the El transfiguration evento de la transfiguración no tiene como propósito ser mirado como algo que ocurrió hace 2000 años en el monte Tabor, be looked at as sino como algo que debe ser mirado como happens now la realidad de lo que sucede in the Christian life, hoy en la vida cristiana, in and through en y a través de principalmente los sacramentos. figured we look Somos transfigurados, take more lucimos más como Cristo, personality. adquirimos más de la personalidad de Cristo, los atributos de Cristo. According to the gospel, this event Según el Evangelio, este evento ocurrió dentro del contexto de la oración. three of Jesús disciples up a tomó 3 de sus discípulos pray a una montaña alta a orar experience y what it might have looked like to see the Son of God tuvieron una experiencia directa de cómo sería ver al Hijo de Dios, la palabra eterna, rezar. knows what Cada uno de nosotros sabemos it's like for us to pray. cómo luce cuando nosotros rezamos, incluso en nuestras distracciones, incluso en buenos momentos de oración. Pero cómo fue The Son of God escuchar y ver al Hijo de Dios rezar. have experienced both. Pedro, Santiago y Juan hubieran The Son of God, visto las dos, escuchar al Hijo de Dios rezar, verlo rezar. what it was like to see ¿Cómo God the Son. fue ver a Dios Hijo conversar? Jesus choosing a Jesús, manifestation of divine al elegir una montaña para la manifestación de su gloria, no fue coincidencia. Moisés experimentó una teofanía, o sea, una revelación de la gloria divina en el monte Horeb. Lord God manifested El himself Señor Dios se manifestó a Moisés en forma de burning bush. una zarza ardiente que no se consumía en el monte Horeb, Received the Ten cuando Moisés recibió los 10 mandamientos de la ley. Elijah traveled for 40 days Elías and nights to Mount Horeb. viajó durante 40 días y 40 noches al monte Horeb, varios siglos después que Moisés había recibido los 10 mandamientos. Mount Horeb Al llegar al monte Horeb, Elías se quejó acerca de la infidelidad de Israel to the covenant and the a la alianza y los mandamientos que había recibido. was there that Y fue ahí que Elías recibió del Señor la revelación he is present in a still que small voice. Dios está presente en una voz que susurra, el profeta Elías. This was Recordemos cómo esto le fue manifestado a Elías en el libro de Reyes. he said, "Go out." The Lord God Le dijo, el Señor Dios le dijo, mountain sal y párate en la montaña ante el Señor, pues el Señor está a punto de pasar. Now there was a great wind, Entonces hubo un gran viento tan fuerte mountains que breaking rocks. partía las montañas y rocas en pedazos ante el Señor. The Lord was not in the wind. Pero el Señor no estaba en el viento. But after the wind and Pero después del viento hubo un but the Lord was terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. after the earthquake of Y fire. después del terremoto un The fuego, Lord was not in pero el the Señor no estaba en el fuego. and after the Y fire después del fuego silence. un silencio. That's where the Lord was. Ahí estaba el Señor, Silence. en el silencio. In a transfiguration, En la transfiguración, Elijah is Elías when God es, the Father says, está presente cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. so this Escúchenlo. Elijah, El mismo Elías, who the Lord communicated con quien el Señor se comunicó, fire, que no estoy en el fuego, no estoy en el temblor, not in the splitting no estoy mountains being en las montañas que están siendo partidas en pedazos, sino que estoy en el silencio. the same Elijah Es el mismo Elías present que estaba ahí presente cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo elegido, escúchalo. Moses and Elijah, Moisés y Elías, prophets. dos de los más grandes profetas. The account says Peter took James El recuento dice que and John and led them up Jesús the mountain up llevó a Pedro, a Santiago y Juan y subió con ellos solos a una montaña alta.
nuevamente para alejarse del clamor, de lo que estaba sucediendo the ministry of Jesus. alrededor del ministerio de Jesús. The Lord, Todos estaban siendo atraídos al Señor, but going up every time Jesus pero subió cada vez que Jesús, en medio del clamor, he needed to clamor, go away and pray. necesitaba alejarse a rezar, necesitaba estar en silencio. We Y nosotros también be silent tenemos que to find that guardar silencio también para encontrar in our ese silencio en nuestras almas. and it's not necessary to Y no es necesario go up a mountain to pray. subir a una montaña a rezar. Surely that helps. Por seguro eso ayuda. In many mountains out in Colorado, visit He estado en muchas montañas en Colorado cuando fue a visitar a mi Grand Junction, beautiful mountain, padre y mi madre en something incredible. las hermosas montañas en Grand Junction, en Colorado, y es algo hermoso cuando uno está en la cima de una montaña. So small. Uno se siente muy pequeño, uno se siente que está solo, es algo increíble. But it's not really necessary for us to Pero no es realmente necesario que subamos a una gran montaña para encontrar un lugar para rezar, para encontrar un lugar para rezarle a Dios en silencio. can be found Esa montaña in essence. puede ser encontrada esencialmente dentro de nosotros. We ask Si the Spirit to help us. entramos en lo profundo, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar ese lugar. Word, God the Son, La palabra eterna, Dios dijo, vino a este mundo we ourselves might be transfigured. para que seamos transfigurados nosotros mismos. La transfiguración del Señor no es solamente para el Señor, sino para nosotros, para nuestro bien. Shows us his divine El Señor nos muestra su gloria divina. reveals his glory, Él devela su gloria en la transfiguración not so much para ustedes, no tanto para Él mismo he knows who como Dios. he is. Él sabe quién Él es. We need to be shown and taught. Nos hace falta que nos muestre y nos enseñen quién es el Hijo de Dios. What was about to happen before ¿Qué estaba a punto de suceder immediately after the transfiguration? inmediatamente después de la transfiguración del Señor? Right after Peter, James, and Justo después que Pedro, Santiago y Juan the Lord in his experimentaron al Señor en su transfiguración, ¿qué fue lo siguiente? La pasión passion and death y la muerte, and agony el sufrimiento of the Lord. y la agonía del Señor. Jesus knew how weak, Jesús sabía cuán débil era la fe de los apóstoles how weak our faith y is. sabía cuán débil es nuestra fe también. Sometimes it's very weak. Nuestra fe a veces es muy débil. Our hope is Nuestra esperanza es débil en el Señor, that we en la caridad should be que debemos estar practicando. No hemos llegado aún a la meta. Por eso necesitamos la ayuda de los sacramentos. Los sacramentos aumentan la fe, increase. aumentan la esperanza, aumentan la caridad. So he gives the apostles Así que da a los apóstoles y a nosotros un vistazo de su naturaleza divina, within him. la gloria That must dentro de él. baffling to him. Ha de haber sido confuso para sus apóstoles. They were terrified. They didn't quite know Vemos que estaban aterrorizados, no sabían qué decir. to pitch 3 tents, one for Jesus Pedro ofreció hacer 3 and one for Elijah. tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Es lo que tenía para ofrecer. Así de confundido estaba. Perhaps we might have wanted Quizás nosotros hubiésemos querido prolongar la visión was beholding, que estaba contemplando. wanted to behold it. Él hubiese querido contemplarla más tiempo. San Agustín, Passage comentando sobre este pasaje, that the dice Christian has que el cristiano true home. tiene un solo hogar verdadero y es Cristo. God the Son, Jesus Christ, Dios Hijo Jesucristo literalmente erigió su tienda entre nosotros y se volvió uno de nosotros en todo menos el pecado. some questions for us to Algunas preguntas para nosotros, para que meditemos en este segundo domingo de Cuaresma podrían ser: ¿estamos contentos con Cristo como nuestro hogar? ¿Es Él nuestro hogar? ¿Buscamos la felicidad
Is Christ a part of separados de Cristo, my life? ¿es Cristo suficiente Everything en mi vida? in my life. Todo en mi vida. Christ in Invito a Cristo head. para que sea la cabeza. He is my home. Is Él es mi hogar. ¿Es Cristo suficiente? he sufficient ¿Es suficiente in my life? en mi vida? Is he enough? ¿Es suficiente? We're conversing. Moisés y Elías estaban conversando con el Señor Jesús. Los evangelios no dicen que estuvieran escuchando al Señor Jesús, sino que estaban conversando. Have looked like. ¿Y cómo habría lucido esto? Moses and Elijah, the two great Moisés y Elías, los dos profetas más grandes, conversando con el Señor Jesús. everything that Moses and Elijah Todo lo que Moisés y Elías and done in their life tenían como meta y habían vivido en sus vidas, al final señalaban hacia la revelación de Jesucristo. to try to imagine with Así que traten de imaginar prayer dentro de sus propias oraciones, dentro de sus propias mentes, the fulfillment of la realización de todo deseo. there in front of them. Literalmente estaba ahí, frente a ellos. I think you too would want to be Creo que ustedes también hubiesen querido conversar con Él. I think you too would want to be Creo que ustedes también hubiesen querido tener una down with breve charla y sentarse con el Señor. about this and what about that? ¿Qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué sucedió lo otro? All questions that we want answered now. Todas las preguntas a las que queremos respuestas ahora, ¿verdad? Todos tenemos preguntas a las que queremos respuestas. ¿Por qué pasó algo de tal manera? What was it like to be conversing? ¿Cómo habría sido conversar con el Señor? Is a time of Pues, conversing with the Lord Jesus. La Cuaresma es un tiempo para conversar con nuestro Señor Jesús y conversar con el Señor, comunicarse con el Señor. First, that we Finalmente significa, primero, que tenemos que escuchar, be attentive, prestar atención. and listening, Conversar and y escuchar van de la mano. a wise priest once told me Un sacerdote sabio me dijo en cierta ocasión que el 75% de una buena conversación se trata de escuchar, escuchar. and how difficult that is, Y qué difícil que es listening. escuchar. Just being Simplemente estar satisfecho con escuchar, guardar silencio en nuestra oración. during a conversation Durante una conversación and a hay tanto un dar y un recibir. conversation between the Esta conversación entre el Señor Jesús, Lord and Elijah can teach us Moisés y Elías nos puede enseñar algo. position Principalmente, nuestra disposición hacia el Señor debe ser una de receptividad ante Dios. anytime we come to prayer. Cada vez que vamos a orar, primarily about principalmente se trata de la receptividad, no tanto de lo que nosotros tenemos para dar. that's important. That's a part Es importante eso, sí, es parte de la oración cristiana, pero la oración se trata más de la receptividad, about being humble and docile. acerca de ser humildes y dóciles ante el Señor. Means Dócil significa not being capaz set in our way, de recibir enseñanzas, not being no estar but being atascados en nuestras costumbres, no ser tercos, sino ser maleables, casi como un iron is pedazo de hierro cuando anything. es puesto en el fuego. El hierro es más fuerte que cualquier cosa. El acero nos puede ser doblado. Remember in Recordemos um, en la escuela secundaria, set of screwdrivers. yo Well, recuerdo que yo hice mi propio juego de desarmadores. A menos que hubiese puesto ese metal en el fuego, pound it no down hubiera sido posible darle con el martillo in order to get the ends para darle la forma and then plana a las puntas, grind it down and para poder make that end perfect. cortarlo y hacer esa punta perfecta como está supuesto a ser un desarmador Before the Lord in prayer has to de be punta plana. get to God. It's more like Así debe ser nuestra oración con el Señor. Mientras más nos acercamos a Dios, debe ser como cuando nos acercamos a un horno encendido.
es más fácil que podamos aprender una enseñanza, somos más dóciles. ¿Qué me puede estar pidiendo el Señor en esta conversación? before the Lord. Lord, what are you? Debemos hacerle la siguiente pregunta al Señor. Señor, ¿qué me pides? Sometimes in a Y conversation, a veces en una conversación, the temptation is to be la the one tentación es speaking. ser el que siempre habla, And in ¿verdad? any conversation that we're in, En cualquier conversación que estemos, in married life, in any en una conversación, en la vida de casados, en la vida consagrada, en el sitio de trabajo, always to be la the one tentación siempre es ser always be el que está hablando, get the upper siempre hand, ser to el get que the last tiene word. la última palabra. Be listening. ¿Estamos escuchando? It is about a time of La listening. cuaresma se trata de un tiempo para escuchar. Listening to Obviamente, escuchar al Señor, primero que nada, pero those around us. escuchar a aquellos en torno nuestro, Listening to our neighbors, escuchar a nuestros prójimos, our brothers, escuchar a nuestros hermanos en Cristo their needs. y sus necesidades. ¿Qué necesitan ellos? That might be perhaps something Quizás puede ser algo the next time you go to the que sacrament. podemos presentar la siguiente vez que vayamos al sacramento de la penitencia, And noble to algo que vale mucho la pena, algo que es noble presentar, que quizás uno nunca ha presentado antes, que no escucho lo suficiente. that I'm the one always wanting to do. Yo soy el que siempre quiere Maybe ser el que está hablando, conversation, maybe quizás en una conversación, quizás así es en las relaciones que tengan, but most of all with pero principalmente con Dios mismo. that might be something to bring up in Puede ser algo que podemos presentar en la confesión, my own que siempre estoy presentando ante el Señor mis propias peticiones. important though they may be. Por más importantes que sean, Bring our el Señor quiere que le presentemos nuestras peticiones, we give him pero adoration, le damos adoración, giving, alabanza, agradecimiento, contrición de nuestros pecados antes de empezar laundry list a leer nuestra lista de peticiones for our friends. por nuestros familiares, por nuestros amigos, por tal situación, por tal otra situación. To bring that before the Lord in a sacrament. Presentarle eso al Señor en el sacramento de la penitencia. Puede que valga la pena presentar esto. What the Lord might do with that. Se sorprenderían con lo que el Señor haría con ello. Cada vez que presentamos cosas, especialmente dentro del contexto de los sacramentos de la penitencia, The Lord gives us a el particular Señor nos da una gracia particular work on these things. para que trabajemos en estas cosas. Lo pueden mirar como Whenever un remedio divino. Cuando estamos enfermos, vamos al doctor, ¿verdad? tell the doctor Y le decimos al doctor dónde nos duele, where exactly the problem exactamente cuál es el problema. is going to give Y el doctor nos ha de dar un remedio. Espero eso. No siempre funciona la primera vez. A veces tenemos que regresar. penance is El very sacramento de la penitencia es muy similar, utilizándolo de manera análoga. our faults. Le presentamos al Señor nuestras faltas, presentamos ante el Señor nuestras debilidades He as a divine y Él, como el médico divino, healing within us, logra una sanación dentro de nosotros. a remedy. Él logra un remedio And he helps us to bring about y Él nos ayuda a lograr dentro de nosotros un cambio mayor, increase. un aumento mayor en la vida de Cristo. The sacraments, Y again, los sacramentos nuevamente logran esta transformación, transfigure. esta transfiguración personal. They Así que hoy on the mystery of, meditemos acerca del misterio de la transfiguración del Señor en la gloria. but meditate upon your own personal, Pero mediten sobre sus propias transfiguraciones personales. primarily in Y esto sucede principalmente en los sacramentos. all the sacraments. No voy a hablar acerca de cada uno de los sacramentos, pero para concluir, principalmente cuando recibimos el sagrado And divinity. cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor en la Sagrada Comunión. That's the greatest type of Es el tipo de transformación más grande, de transfiguración que tendremos aquí sobre la tierra, when we receive the body and cuando recibimos el cuerpo y sangre del Señor. position. ¿Cuál es mi tipo de disposición cuando recibo la Sagrada Comunión? When I'm coming up to receive Holy Cuando me acerco a recibir la Sagrada Comunión, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué tengo en el corazón? my mind busy.
Mi corazón está ocupado, mi mente está ocupada, estoy pensando en otras cosas aparte de Dios. After I've received Holy Communion, Y después de recibir la Sagrada Comunión, probablemente el momento más grande en la vida, go back to my pew, cuando regreso a mi asiento, cuando me siento, cuando me arrodillo, incluso as I'm purifying como sacerdote, cuando estoy purificando chalice and the el cáliz y las pátenas en el altar. ¿En qué estoy pensando now that I have the Lord God in ahora que tengo al Señor Dios en la gloria, the eternal Son of God, el Hijo eterno de Dios, sacrament within el me? Santísimo Sacramento dentro de mí? Am I thinking about all these other Estoy things pensando acerca de todas las otras cosas que tengo que hacer a lo largo del día, el resto de la semana. Espero que sea un momento para que simplemente descansen en Dios. Sunday should be for us? Para eso debe ser el domingo, para nosotros, Rest. el descanso verdadero, Resting in God in silence descansando en Dios so that en silencio, experience our para poder experimentar personal nuestra figuration. propia transfiguración personal en los sacramentos.